Última hora. Última hora. Última hora. Última hora. Al aire. Información de último instante. Último instante. La resistencia, de María Corina Machado, y el futuro democrático de Venezuela. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Esto es Notiflash. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, comparte este video, dale un buen me gusta y déjanos tu comentario. Comenzamos. En una reciente entrevista concedida al medio colombiano Semana, María Corina Machado, líder opositora venezolana, ofreció una radiografía contundente de la crisis que vive su país. Con firmeza y sin titubeos, la dirigente denunció que Venezuela no solo enfrenta una dictadura consolidada, sino un sistema que ha destruido la institucionalidad, ha fracturado a las familias a través de la migración forzada y ha convertido el trabajo en una forma de esclavitud moderna. Machado subrayó el drama humano que atraviesa la sociedad venezolana. Cerca del 30% de la población ha abandonado el país, lo que ha significado una fuga masiva de jóvenes, profesionales, campesinos y médicos. Según ella, esta diáspora no es una consecuencia colateral, sino una estrategia deliberada del régimen chavista para debilitar el tejido social y someter a la población por medio de la pobreza. Uno de los puntos más impactantes de la entrevista fue su llamado a los jóvenes, tanto venezolanos como latinoamericanos, a defender la democracia como un derecho y no como un lujo. Destacó que la nueva generación, nacida y criada bajo los gobiernos de Chávez y Maduro, está despertando y encabezando una lucha por la libertad, convencida de que no hay futuro en un sistema que impone el socialismo como única vía. Machado también habló sobre la llamada paciencia estratégica, una estrategia que busca desmantelar gradualmente los soportes del régimen desde la organización ciudadana y el fortalecimiento internacional. En este contexto, reconoció el trabajo diplomático del presidente electo Edmundo González, quien ha obtenido un reconocimiento creciente a nivel internacional y cuyo triunfo, el 28 de julio, según Machado, fue innegable. Le ganamos 70-30 a Maduro con sus propias reglas, afirmó. Pese al desgaste, el aislamiento y los desafíos, Machado se mostró optimista, incluso espiritual, al asegurar que esta lucha se ganará. Llamó a los colombianos y a la comunidad internacional a mantener la solidaridad y a alzar la voz, recordando que la libertad de Venezuela es también la paz de la región. En un momento donde muchos se preguntan si el esfuerzo ha valido la pena, María Corina responde con una claridad que no deja espacio para el escepticismo. La organización, la convicción popular y la presión internacional están alineadas como nunca antes. Y aunque el camino ha sido largo y doloroso, la dirigente reafirma que la transición es posible y está en marcha. Buen día para todos, gracias por acompañarnos. Este es el debate en semana y hoy con una invitada muy especial, María Corina Machado, quien es la líder de la oposición en Venezuela. María Corina, es un gusto tenerla aquí en el debate en semana. ¿Cómo está? Placer, Jairo. Encantada de estar contigo y con Diego y con todos los que nos escuchan. Hace varios días que no estaba aquí con nosotros, que estamos pendientes de usted, lo que ocurre en Venezuela, le seguimos el rastro. Déjeme empezar por preguntarle, ¿cómo está María Corina? ¿Cómo están sus cosas? ¿Cómo se ha sentido en los temas de seguridad? ¿Cómo va? Bueno, estamos enfrentando un régimen que se sabe absolutamente descubierto, que está enfrentando una situación inédita porque la economía y el ingreso de los venezolanos viene en picada, en caída libre, y esto obviamente está generando enormes tensiones sociales, mayores a las que ya había. Literalmente un país que está pasando hambre y todo el mundo sabe que esto es absolutamente culpa de Maduro y su régimen. Entonces, frente a esta situación de presión externa, de tensión creciente interna, la situación o la reacción del régimen ha sido pues más represión, persecución a la libertad de expresión, que nadie hable, que nadie proteste.
pero esas cosas se le terminan revirtiendo, de modo que es una situación claramente peligrosa, Jairo, para quienes estamos defendiendo el 28 de julio y la soberanía popular, pero al mismo tiempo con toda la fuerza y la esperanza de que esto lo vamos a lograr, que Venezuela será libre. Ayer en muchos países del mundo se conmemoró un día más del Día del Trabajo. Allí en Venezuela la escuchamos a usted, donde acusa al dictador Maduro de convertirle, le entiendo yo, el trabajo en una esclavitud y llamó nuevamente al pueblo a actuar. ¿Qué quiso decir con esto, María Corina? Bueno, en primer lugar, esto es algo increíble de pensar que pudiera ocurrir en Venezuela. ¿Ustedes saben cuánto es el sueldo mínimo en Venezuela? $1 ¿En cuánto está? y medio. $1.50. El sueldo mínimo mensual. ¿Qué hace el régimen? Pone unos bonos que llaman bonos de guerra y le ponen todos unos nombres cantinfléricos para no tener que calcular prestaciones ni derechos laborales. Y esto quien más afecta obviamente son los empleados públicos. Entonces ayer lo que vimos en toda Venezuela, en muchísimas ciudades del país y alrededor del mundo, es una imagen que nos impactó, que son neveras vacías. Neveras vacías. Las cosas en Venezuela terminan siendo surrealistas. En una de las ciudades de Venezuela salió la Guardia Nacional o la policía y se llevó presa la nevera, aunque usted no lo crea. Eso es lo que ¿Cómo así? Increíble eso. Doctora Increíble. María Corina, un gusto saludarla, y con esa cifra que usted nos da, mire, esto equivale a 6.400 pesos colombianos. Esa cifra que usted nos está entregando es increíble y lamentable, ¿no? Es una tragedia, una tragedia, Diego, porque estamos hablando del país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, las cuartas reservas más grandes de gas, que tiene toda una dotación minera espectacular. Venezuela tendría que ser hoy el país más próspero de nuestra región y hoy en día es más pobre que Cuba, más pobre que Haití, y es porque se robaron todo y han convertido a Venezuela en el centro, en el hub de la actividad criminal de todas las Américas, de narcotráfico, explotación minera, tráfico de seres humanos, lavado de dólares. Es una cosa realmente inédita, y al frente de todo este complejo estructura, este sistema criminal, obviamente está Nicolás Maduro. Claro, y con todo esto, doctora María Corina, que usted nos está contando esta radiografía que nos está haciendo de lo que está pasando en Venezuela, ¿cuál va a ser el trabajo de la oposición? Porque queda mucho por hacer en Venezuela. Bueno, a mí me gusta llamarnos fuerzas democráticas porque nosotros ganamos y arrasamos. La tiranía fue derrotada el 28 de julio y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo. Hay unos que todavía dicen dónde están las actas. Bueno, nuestras actas le dieron una vuelta al mundo y por cierto estuvieron en el Congreso de Colombia también. De modo que Maduro no solamente es un tirano, un usurpador, pero además calificado de criminal. ¿Cómo se combaten estas estructuras criminales? Y al final, ustedes saben cómo estos carteles o estas redes hoy en día además son transnacionales. Tú no las puedes contener dentro de un país, dentro de sus fronteras. Por lo tanto, no es una lucha solo de los venezolanos, es una lucha de todos aquellos que queremos que América Latina existan democracias liberales sólidas y donde haya seguridad hemisférica y prosperidad para todos, incluyendo, en el caso nuestro muy especialmente, para los venezolanos, incluso los que están en Colombia, que puedan volver a nuestro país. Y se combaten aplicando la ley con firmeza, es decir, desmontando a nivel de la justicia, pero también a nivel de la opinión pública, todas las redes y las conexiones, buscando los mecanismos de cerrar el financiamiento ilícito, que al final es lo que el régimen usa para soportar su estructura represiva y su estructura de propaganda del terror, que es lo único que le queda a Maduro hoy en día. Y eso ha comenzado a ocurrir, y estamos viendo cómo, empezando por la administración del presidente de los Estados Unidos y también otros países de la región, comienzan a poner en práctica actividades de combate al narcotráfico, de desmontar las estructuras del oro de sangre que tanto
dinero le trae al régimen y tanta destrucción a nuestro ambiente, y desde luego todo lo que es el negocio del mercado negro petrolero. Entonces hay que avanzar, y créanme que en la medida que estos flujos se cierran, las estructuras que soportan el régimen empiezan a crujir, a enfrentarse. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Usted lo ha dicho y el mundo conoció el fraude electoral de las pasadas elecciones. ¿Cómo entender y cómo explicarle a la gente que pese a que las actas se conocieron, las marchas, todo el movimiento que usted fue dándole a conocer al mundo de esta estafa, este fraude, pero Nicolás Maduro, el dictador, sigue ahí, se mantiene ahí en el poder y no sale? ¿Cómo explicarle al mundo esto, lo que está sucediendo? Por ahora, pero créanme, nunca el régimen ha estado en una situación tan frágil y vulnerable como está en este momento. Nosotros fuimos progresivamente quitándole todos los pilares sobre los cuales este sistema se soportaba, uno por uno: la calle, los corazones y las mentes y las conciencias de los venezolanos, porque habían logrado desmoralizar, dividir, hasta enfrentar a la sociedad, y la unimos toda. Logramos quitar absolutamente cualquier tipo de legitimidad que le pudiera quedar al régimen. Y frente precisamente a esta evidencia, el régimen lo que hizo fue hundirse aún más algo, demostrar la cara más oscura de la más brutal represión. Y eso lo que logró en los últimos meses fue terminar de aislarlo completamente. Había que ver esa imagen del 10 de enero, donde lo único que tenía Nicolás Maduro en esa farsa de aferrarse al poder a la fuerza era al dictador de Cuba, Díaz-Canel, y al dictador de Nicaragua, Ortega, de lado y lado. Eso es lo que le queda a Maduro. Faltaba avanzar en este pilar al que hice referencia, que es el flujo de dinero criminal. Eso es lo único que le queda, porque una vez que eso se cierra, entonces su estructura de represión no es sostenible. Y esto es lo que yo quiero transmitirle a los colombianos, a los latinoamericanos en general. Nunca Maduro ha enfrentado un momento como este, la peor situación económica, y no hay manera de revertirlo. Tensiones sociales creciendo, un país unido que lo repudia porque sabe que se robó un proceso electoral y que además ha reprimido brutalmente, y toda la comunidad internacional hoy calificándolo como lo que es. Porque al final, y con esto concluyo, miren, ¿quiénes eran los que venían al rescate de Maduro cada vez que tuvo problemas en los últimos años internacionalmente? Irán, Cuba, Siria, Rusia, China. Veamos cómo están estos países hoy en día. Obviamente Siria, ya el régimen de Al-Assad no existe. Rusia en un proceso de negociación con Estados Unidos. Irán por el mismo camino. No van, en mi criterio, a poner en riesgo esos procesos por apuntalar un régimen que ellos saben tiene los días contados. Y sobre todo, doctora María Corina, dentro de esos grupos terroristas que usted menciona está el ELN, eso es sabido. Pero mire usted, aunque el régimen acuda a la represión, doctora María Corina, el cansancio que uno siente de los venezolanos es muy grande. A pesar de que haya represión, ese cansancio, la falta de comida, la falta de salud, todos los problemas que existen, ¿no llevará a que ese cansancio ya definitivamente sea la estocada final para Maduro? Mira, quien conoce a los venezolanos sabe que todas las cosas horribles que tú has enumerado y muchas más, lo que están produciendo es una gran rabia. Es duro decirlo, pero jamás resignación. Eso no es Venezuela. Todo lo contrario. Todos los venezolanos sabemos que el responsable directo del hambre es Nicolás Maduro, porque se robó todo, saqueó un país. Viven de manera opulenta, tienen tanto dinero que no le caben los ceros en la cabeza de cómo han saqueado. Y por eso vimos lo que vimos el año pasado. Y evidentemente hay represión y la gente se cuida.
porque además somos los venezolanos, hemos entendido cómo lidiar con la represión de este tipo, de un sistema sin escrúpulos. Ahora, el hecho de que tú no lo estés viendo de forma masiva, ayer vimos unas protestas muy hermosas, creativas y valientes, por cierto, en todo el país, no significa que esto no esté ocurriendo de manera escondida y silenciosa. No lo ves, pero lo sientes, Diego y Jairo. Y créanme que este país está decidido a hacer valer la voluntad popular expresada el 28 de julio. Maduro va a salir del poder y Venezuela será libre. Y vamos a construir una nación maravillosa a la que puedan regresar mis hermanos que han tenido que huir de Venezuela para salvar sus vidas o por el hambre o por la persecución del régimen, y que juntos además, en el caso de Colombia, vamos a asegurarnos que podamos lograr la paz y la estabilidad, no solo en la frontera, sino en el resto de nuestro territorio nacional. Ya que usted menciona Colombia, y además hay que decirle usted que conoce también muy de cerca todo lo que ha pasado en Colombia en los últimos años y habla de las marchas. Aquí en Colombia ayer hubo marchas del Día del Trabajo, pero también se utilizaron para lo que el presidente está promoviendo, que es la consulta popular. Ayer el presidente salió a la Plaza de Bolívar y en un hecho sin precedentes, pues volvió a sacar la espada del libertador de Simón Bolívar y se la entregó al pueblo, según él lo que está diciendo. Su propósito ha sido desestabilizar las democracias, ha sido reducir los mecanismos de balance, de control, de auditoría que tienen unos poderes sobre otros, y concentrar poder en quien llega a la presidencia y extenderlo. Yo creo y yo espero que la experiencia venezolana bien sirva de alerta de lo fácil que es perder la democracia y lo difícil que es reconquistar la libertad. De modo que ustedes tienen en Colombia instituciones que hay que cuidar, que hay que defender, pero sobre todo tienen algo que en Venezuela se extinguió, que es la libertad de expresión. Una entrevista como esta es imposible, imposible. No hay un solo periodista que se atreva a hacer preguntas que puedan ser críticas a los gobernantes o quienes están en el poder. Es más, colegas de ustedes venezolanos que están en el exterior y que no se atreven a decir una sola palabra o enviar un mensaje en sus redes sociales porque tienen familiares dentro del país. Ese es el nivel de persecución que hay a quienes disienten hoy en día. Así que hay que cuidar la libertad de expresión y hay que cuidar y defender las instituciones y hay que entender que lo que ha pasado en Venezuela le puede pasar a cualquiera. Hace 20 años, nosotros 25 decíamos, Venezuela no es Cuba, esto no nos va a ocurrir. Miren cómo estamos. Y esto es algo que hay que alertar a todas las naciones de este hemisferio. Si has llegado hasta aquí y te interesa el contenido, quiero recordarte que te suscribas al canal. Solo toma un segundo y nos ayuda muchísimo a seguir creando videos interesantes para ti. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte nada nuevo. Deja tu comentario y comparte este video. Gracias por tu apoyo. Ahora seguimos. Doctora María Corina, ¿quién mejor que usted justamente para hablarle a los jóvenes de nuestro país, quienes legítimamente han apoyado a Gustavo Petro, pero no conocen lo que ocurrió hace 25 años en Venezuela? No conocen quién era Hugo Chávez. Usted lo confrontó, usted lo conoció, fue testigo de todos los simbolismos que utilizó en esa dictadura. ¿Hay relación entre todo esto que hizo Hugo Chávez con lo que está haciendo Gustavo Petro en este momento? Con relación al tema de los jóvenes, sabes que durante todos estos últimos años nos decían los jóvenes se desconectaron, no les interesa la política, se quieren ir del país, crecieron solo conociendo a Chávez y a Maduro, no saben lo que es la democracia, no valoran la libertad. Y fíjate lo que ocurrió en estos últimos meses, la fuerza vital, la vanguardia, la asumieron los jóvenes, y los jóvenes más humildes de las zonas rurales,
Mira, yo recorrí Venezuela, en un país donde no hay gasolina, donde es costosísimo el combustible, y me acompañaban esos ríos de muchachos en sus motos, que yo no sé cómo salían, eran cientos y cientos, miles en algunos casos, y me decían, yo te acompaño hasta donde me llegue la gasolina. Y literalmente era así. Fue una cosa hermosa. ¿Por qué? Porque se trata del futuro. Se trata del futuro. Nuestros jóvenes han entendido que la única manera de que ellos puedan surgir, prosperar, lo que ven en las redes sociales, lo que tienen los muchachos del mundo entero, ellos también lo quieren. Y eso no puede ser bajo un sistema que te impone. El socialismo ha destruido la calidad de vida, el ingreso, las oportunidades, el futuro, separados las familias. Y eso, si alguien lo sabe, son estos chavos, como decimos nosotros en Venezuela. Y no, mira, tú sabes que yo no lo subestimo. Al contrario, ustedes van a ver que la gran fuerza en Colombia que saldrá a defender su derecho a un futuro de prosperidad, de libertad, donde ellos decidan. El Estado no tiene que imponerte a ti cómo ahorras, dónde trabajas, dónde te atiendes, tu salud, dónde es tu seguro, dónde... No. Eso lo decides tú. Y yo creo que esto que está ocurriendo en Venezuela, que ha sido ese movimiento que quiere, que va y que ha dejado atrás el socialismo para siempre, se está regando por la región, y esta nueva generación son muchachos que creen en su derecho a ser libre, en su autonomía, en querer poder tomar sus propias decisiones. Y yo tengo una enorme confianza en ellos. Cuando se habla que podría estar en riesgo la democracia, ¿qué significa esto? Y se lo pregunto en el mismo sentido que dice Diego sobre los jóvenes, porque usted más que nadie sabe qué es esto. Y yo quisiera que usted también les hablara a los jóvenes y al país, a todos los colombianos, cuando se habla de perder la democracia, ¿qué es lo que está en riesgo? Yo te diría, Jairo, busquen un venezolano que está allá y escúchenlo. Porque si hay algo que ha sido desgarrador, es la separación de la familia. Yo creo que no queda una sola familia unida en Venezuela. Y eso no fue por casualidad. Estos sistemas usan la migración de manera intencional. Es muy cruel, porque tú piensas que casi 30% de los venezolanos han tenido que salir de su país. Eso para nosotros es desgarrador. Imagínate, se te van tus jóvenes, se te van los profesionales, se te van los técnicos, se te van los campesinos, se te van los profesores, los maestros, los médicos. Es trágico lo que nos ha ocurrido como sociedad. Y eso ocurre cuando hay un sistema que busca imponerse a la fuerza, callarte y someterte. Y al final pasa lo que yo denunciaba ayer. El trabajo en Venezuela se ha convertido en una forma de esclavitud. No solamente no recibes ninguna retribución. Yo decía, ni digna ni indigna, nada. Que es $1.50 al mes, por el amor de Dios. Pero además usan el trabajo de la gente que quiere sobrevivir para soportar al propio sistema que los esclaviza. Es muy cruel. Y esto es su propósito. El objetivo es sumergir a la sociedad en la pobreza como un mecanismo de dominación para tenerte todo el día mendigando. No quieren una sociedad rica. Una sociedad rica exige. Una sociedad rica cambia al gobernante que no sirve, que no funciona. Ellos quieren a la gente sumergidos en la pobreza y en la tristeza. Y por eso hay que rebelarse. Y eso es lo que ha hecho la sociedad venezolana. Y es verdad, algunos dicen, wow, ha pasado tanto tiempo, se van a cansar, se van a resignar. Y la respuesta es absolutamente no. El que está aquí en Venezuela sabe. Y sabe además que los venezolanos de nuestra diáspora, donde están, muchos pasando un trabajo inmenso para sobrevivir y para mantener a su familia. ¿Y usted no está cansada? ¿No llega a esos momentos en que dice, uy, pasa tanto el tiempo? Es que mucha gente, uno conversa con la gente y dice, no pasó nada en Venezuela, mire,
tanto alboroto y todo, ¿para qué? Ahí sigue Nicolás Maduro. Usted a veces no tiene esa sensación de, uff, de verdad estoy agotada, ya no doy más. Ha sido muy largo. Y las circunstancias que estoy en este momento es muy dura, muy difícil. A mí me encanta mi trabajo, lo que yo hago, que es mi pasión, recorrer Venezuela, estar con miles y miles de personas, escuchar, abrazar, tocarnos, rezar, cantar. Es decir, esto ha sido mi vida durante años. Y 246 días absolutamente sola, sin poder ver a alguien a los ojos y sentir, ¿no?, lo que es el contacto humano. Esto es algo inexplicable. Yo nunca imaginé que podía pasar por una circunstancia así. Ahora, uno vive un día a la vez. Uno tiene que ver siempre el proceso. Lo que nosotros hemos logrado en estos meses es algo monumental. Y han sido una sucesión de victorias porque ha habido una estrategia robusta, porque tenemos muy claro cuál es el régimen que enfrentamos, dónde han estado los apoyos que ellos han tenido y sus vulnerabilidades. Y por eso yo les puedo decir hoy que aquí hay un país organizado y de pie. La única forma de enfrentar un régimen no es gritando en la calle. Llegará el momento para reencontrarnos en la calle. Este es un momento de organización ciudadana de manera silenciosa, de manera inteligente, y se ha producido este entendimiento de lo que es la paciencia estratégica para poder terminar de debilitar los soportes que el régimen tiene. Y créanme, estamos avanzando, están ocurriendo muchas cosas dentro y fuera, y como yo digo, hay que unir los puntos para entender cuál es la situación real de Maduro y lo que le espera. Pero esta paciencia estratégica, doctora María Corina, tiene algunos tiempos, porque hablaba usted de el último gran esfuerzo colectivo. ¿Hay algunos tiempos? Esto es un tema muy doloroso, Diego, porque cuando pensamos en tiempos, días, cada día que pasa son miles de niños venezolanos que cruzan un umbral de un daño irreversible en sus cuerpos, en sus almas. Entonces, aquí hay una urgencia ética, humana, que es la que a mí no me permite descansar un instante. Ahora, si algo hemos aprendido de los venezolanos, que hay años que parecen días y viceversa, y en un día pueden pasar acontecimientos equivalentes a lo que ocurre en un año. Entonces yo lo que les quiero decir es, nosotros lo necesitamos a ustedes. Así como no podrá haber paz sostenible en Colombia mientras exista un sistema criminal que promueve la desestabilización de Colombia en Venezuela, que está aliada de los grupos irregulares que promueven el enfrentamiento, la guerra, la desestabilización de su país. Nosotros hoy, para poder lograr nuestro propósito, también necesitamos a ustedes. Le pedimos que los colombianos, además de seguir siendo ese lugar de acogida principalísimo, y lo que siempre recordaremos y agradeceremos a tantos miles y miles y miles de compatriotas, pero les pedimos que alcen su voz. Esta es una misma lucha, tenemos los mismos valores y los mismos enemigos, y vamos a ganar. Esto es una lucha además espiritual, y vamos a ganar, que nadie lo dude. No, la vemos es muy optimista, la verdad la vemos es con mucha fuerza, valentía como siempre, y muy optimista. Quiero preguntarle por Edmundo González, porque el mundo también se pregunta, él fue el que ganó legítimamente las elecciones, ¿qué ha pasado con él? Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. Justo antes de iniciar esta entrevista estaba reunida con él. Acabo de hacer una cantidad de eventos en Europa, estuvo en un congreso en Valencia impresionante, donde habían 8 jefes de Estado europeos,
y donde hubo un reconocimiento muy especial a él como presidente electo y a la causa de Venezuela. Hay un trabajo importantísimo de seguir alineando más y más actores externos y por eso el trabajo que él ha hecho ha sido crucial para tener esta situación en la que estamos hoy, en la cual los vectores están todos alineándose como nunca antes había ocurrido a favor de la transición en Venezuela y hacer valer el mandato soberano popular el 28 de octubre. Les recuerdo, fue una paliza. A Maduro le ganamos 70-30 con sus propias reglas, sin permitir que votaran los jóvenes, sin permitir que votaran los venezolanos en el exterior. Esa elección hubiera quedado 90-10 si hubieran votado los que tenían que votar. Y aún así, arrasamos. Entonces, aquí hay la voluntad del pueblo. Cuando hay un pueblo decidido a vivir en libertad y que se organiza para ello, nada lo detiene, nada. Doctora María Corina, ya para finalizar, la próxima semana, en el Círculo de Mujeres de Semana, tendrán la oportunidad de escucharla a usted en ese papel de liderazgo femenino, del papel de la mujer en distintos escenarios. No para hablar de política, sino para hablar de liderazgo. ¿Nos puede contar un poquito de lo que va a hablar ese día? Miren, es que yo lo que quiero es escucharla, porque hay que ver que ustedes en Colombia tienen unas mujeres que yo me les quito el sombrero en todos los sectores. Las políticas, las periodistas, las senadoras, las artistas, las emprendedoras, las empresarias. Yo me les quito el sombrero y creo que la fuerza en estos tiempos de la mujer es absolutamente transformadora. Lo vimos aquí, ¿saben? Cuando a mí me preguntan cómo se unió el país, y yo digo el amor de las madres. Fue el amor de las madres. Y cuando tú sientes que tu familia, tus hijos, están en riesgo, nada te detiene. Entonces, yo creo que allí ese rol que tuvo la mujer, tienen las mujeres venezolanas hoy, en lograr la reunificación de la familia, y es un ejemplo que inspira a mí todos los días, y espero que podamos compartir esto con esas fieras colombianas con las que voy a estar el viernes que viene. El 9 de mayo, Jairo, el 9 de mayo. Es el 9 de mayo. Para nosotros será muy grato poder contar con usted y escucharla, María Corina. Gracias, un abrazo inmenso. Queremos mucho al pueblo colombiano. Es algo que yo quiero insistir. De corazón, siempre recordaremos la historia de Venezuela de estos años más oscuros, con letras enormes, lo que ha sido el pueblo de Colombia, recibiendo a tantos venezolanos perseguidos, acogiendo, pero también siendo el terreno de la organización y la lucha por la libertad de ambas y la paz en ambas naciones. Como siempre. Y hasta aquí el video. Muchas gracias por vernos. Déjame tu comentario y no olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir el video. Hasta un próximo video.